Hola, soy John de Proyecto Biblia. Ahora mismo estamos en medio de una serie sobre el tema de los árboles en la Biblia. Si recién te unes a nosotros, te recomiendo mucho que vuelvas y escuches los episodios anteriores, porque cada conversación se basa en las anteriores. Y el episodio de hoy está directamente relacionado con el de la semana pasada. Verás, la semana pasada analizamos la historia de Adán y Eva en un jardín que Dios plantó, y cómo allí había dos árboles cósmicos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Esta historia en Génesis 2 establece un patrón para nosotros, el deseo de encontrar el árbol de la vida en la cima de la montaña y comer de él, es decir, participar de la presencia y la bondad de Dios. Y también establece un patrón para un árbol de prueba sobre una montaña, un árbol que nos obliga a decidir si nosotros vamos a elegir lo que es bueno a nuestros ojos. Árboles en montañas. Es un tema que cautiva a los autores bíblicos. Si simplemente recorres las historias de Abraham, desde Génesis 12 hasta el final de su vida en el capítulo 25, y usas un marcador verde y uno marrón para resaltar los árboles y las montañas, te darás cuenta de que están por todas partes. Este hombre pasa por momentos significativos de su vida frente a árboles en la cima de colinas muy altas constantemente. Quizás una de las historias más icónicas de la Biblia hebrea es la de Abraham siendo puesto a prueba de una manera que confunde e incluso ofende a muchos lectores. Está en Génesis capítulo 22, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. La historia puede leerse por sí sola, pero cobra mucho más sentido cuando la superponemos a este patrón que encontramos en Génesis 2 con Adán y Eva en el jardín. Creo que lo que sucede con Abraham y estos dos árboles es que él toma la leña, la pone sobre Isaac y luego lo acuesta sobre ella. Esa leña, el altar, es su prueba. Se enfrenta a un momento de decisión y esa leña, ese madero, representa si va a escuchar o no la voz de Dios. Eso representa el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. No voy a redefinir como bueno el hecho de ignorar a Dios y no sacrificar a mi hijo. Y luego, una vez que toma la decisión correcta, mira y encuentra otro árbol que le provee vida a su hijo. Así que hoy tenemos la historia de Abraham y también la historia de Noé. Ambos se enfrentan a sus propios árboles de decisión. Gracias por acompañarnos. ¡Empezamos! Muy bien, hablamos de los árboles del Edén. Sí, los árboles del Edén. Tenemos un video temático llamado El Árbol de la Vida, donde exploramos el simbolismo teológico, es decir, el significado de los árboles en la Biblia. Sí. Primero analizamos Génesis 1 y 2 para entender el significado de los árboles. Sí, la manera en que los árboles están muy conectados con las personas. Sí, con las personas, así es. Se compara a las personas con los árboles. A los árboles se les da el don de imitar la vida eterna y autogeneradora de Dios, al tener una especie de vida perpetua que podemos observar. Llevan dentro de sí mismos los elementos para desarrollar su propio futuro, energía, su descendencia, la semilla. Claro. Tienen la semilla dentro de ellos que plantan, la cual también tiene la semilla dentro de ella que plantan, y así sucesivamente. Así que son diferentes de Dios, pues los árboles tienen un principio, pero son como una imagen. Y las personas también son así. Es una idea interesante y ya hemos hablado bastante de ello. Me cuesta empezar la conversación por ahí, porque para mí abre demasiadas preguntas. Interesante. Ok, tienes razón. Y al empezar por ahí no quería dar a entender que el video también comienza de esa forma. Claro. Es solo que para mí ha sido un conjunto de observaciones muy útil para entender por qué los árboles y las personas son tan intercambiables metafóricamente en la historia. No sé, eso casi me parece material para otro video. Como si fuera para... Sí, claro. Si hiciéramos videos sobre patrones de diseño, o sobre metáforas, o esquemas metafóricos en la Biblia. Eso sería uno genial. Sí, buen punto. Bueno, el video comienza justo donde iniciamos el segundo episodio de esta conversación, con el árbol de la vida en el centro del jardín y lo que este significa y representa. Sí. Se nos presenta este árbol llamado el árbol de la vida. Dios planta un jardín en medio de la nada, y en el jardín planta árboles para comer, árboles que solo son hermosos a la vista, y en el centro del jardín planta el árbol de la vida. El árbol de la vida, sí.
Y para un pensador de la antigüedad, este concepto del árbol de la vida le habría resultado familiar. Sí, incluso existían dibujos con una forma fija mucho antes de la época de Israel y de la Biblia. Era un motivo recurrente en el arte, la poesía, las canciones y las historias. Sí, sí. Y algunas de las ideas principales que vendrían a la mente es que está conectado con la divinidad. Ujú. Está conectado con Dios y con el regalo de la vida de Dios para los humanos. Sí. Pero también hay algo muy cósmico en esto, que es que si tienes acceso a él, tienes esta vida divina. Tal cual. Generan su propia vida. Su propio futuro está dentro de ellos. Así que un poco volvimos al primer punto, pero es solo para decir que su abundancia autogeneradora se percibe en todas las culturas antiguas, y en muchas contemporáneas, como una especie de vida divina. Es algo que todo el mundo querría. Es como... Vida perpetua. Eso. Sí. Vida que se autogenera y vida que puede brotar en medio de la nada, que es la imagen de un oasis. O en un desierto tienes una colina alta, pero esa colina es lo suficientemente alta como para recibir rocío y nieve, que es la vida del reino divino, y entonces allí arriba pueden crecer cosas que no pueden crecer aquí abajo. Era una idea muy básica que le resultaría familiar a todo el mundo y les haría pensar, sí, eso es lo que quiero. Sí, totalmente. Lo cual es diferente a hoy en día. Ese concepto ya no está tan arraigado en nuestra literatura y pensamiento. Correcto, sí. O sea, no hay que buscar mucho para encontrarlo, pero estoy intentando pensar en qué sería hoy en día algo que haría que todo el mundo se pusiera de pie y lo aclamara. Sería casi como... Interesante. Como, no sé, el árbol de la libertad o el árbol de la felicidad. O el árbol de la autorrealización. La autorrealización, sí, sí. Como si en medio del jardín estuviera la autorrealización. Sí, o la movilidad económica, ¿no? Tal cual. La capacidad de que cualquier persona tenga una oportunidad justa, como de tener las mismas posibilidades de forjarse una vida próspera. Y al convertirlo en un árbol divino, se está diciendo, ese deseo que tienes es un deseo divino que Dios puede concederte. Y que Él quiere satisfacer. Por eso los árboles están ahí. Claro, pero al final, si hablas con quien sea, ¿qué es lo que queremos? Queremos vida. Sí, queremos vida y abundancia. Abundancia, plenitud. Seguridad. Seguridad, sí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo consigues la vida? ¿Es a través de la libertad? ¿Es a través de la prosperidad? Exacto, sí. Lo que los autores bíblicos tienen en común con sus vecinos del antiguo cercano oriente es la convicción de que la vida verdadera y abundante es un regalo de los creadores, de los dioses. Cierto, sí. En lo que se diferencian es en identificar al árbol como un ser divino. Ah, claro. Como ocurre con la diosa cananea Acera o la diosa egipcia Nut, de las que ya hablamos. El árbol no es un ser divino. Es algo que Dios hizo crecer para los humanos. Sí, algo que puede servir como un medio para darte a probar la vida de Dios. Sí, y está en el centro del jardín, del mismo modo que el trono de Dios está en el centro del templo. Correcto. Así que está muy conectado con el hecho de estar en la presencia de Dios. Es eso sí, en el salón del trono de Dios. Y es esta imagen íntima de alimentarse de la vida de Dios. Así es, sí. Genial. Bien. Entonces, ese es el árbol de la vida. Todos podemos estar de acuerdo. Sí, lo queremos. El segundo árbol, que también está ahí, es el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Tov y Ra. Y conocer no es solo un asentimiento intelectual. En hebreo, conocer es algo muy relacional, íntimo... Y vivencial. Y vivencial, sí. Así que existe este árbol que representa tener una experiencia de lo bueno y lo malo. Y bueno, no es del todo evidente lo que está pasando aquí, pero a medida que lo hemos analizado, la lógica que extraemos de la narración es que los seres humanos están en el jardín porque Dios quiere que gobiernen con él. Y que coman de todos los árboles, incluso del árbol de la vida. Sí. Y el mandato que les da es, simplemente disfruten de toda esta bondad. Coman de ella y siéntanse plenos y completos. Y para gobernar se necesita sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a obtener esa sabiduría? ¿La obtendrán a través de su relación con Dios, comiendo del árbol de la vida, estando en su presencia, paseando con Él? Eso sí. ¿Aprendiendo de Él? ¿O lo van a tomar por sus propios medios? Claro, van a alcanzar lo que ellos creen que es el mismo objetivo final, pero de una manera que a nuestros ojos es buena. ¿Qué es lo que ese árbol, el segundo árbol, representa? Bien. Y la historia sigue con este otro personaje, que es una serpiente,
y que parece algo más que una serpiente de jardín común y corriente, Sí. que miente sobre lo que Dios dijo y luego les dice, de hecho les dice algo que es verdad, que es, si comen de este árbol, algo va a pasar y van a ser como Dios, y ustedes quieren eso. Y los humanos piensan, sí, creo que quiero eso. Les parece deseable, algo que querían, y al final lo tomaron. Y hay algo en el hecho de tomar el conocimiento de lo bueno y lo malo por nuestros propios medios que conduce a la muerte. Específicamente, el siguiente nivel del mandato divino era no comer de él. Ujú. Porque si tomas de ese árbol de la manera que lo describe la narración, lo arruinará todo. Te llevará a la muerte. Es veneno. ¿Te matará? Sí. Así que no se trata solo del árbol en sí. Es que están rompiendo un mandato divino. Están haciendo lo que Dios les pidió que no hicieran. Claro. Y eso también es parte de lo que lo convierte en algo malo. Pero hablamos de esto en términos de la idea de la prueba y que eso no estuvo mal solo porque Dios le dijo que no lo hicieran. Ujú. Dios les dijo que no lo hicieran porque es un modo de existencia que conduce a la muerte. Correcto, sí, así es. Y entonces está mal porque desata la muerte. Ujú. Bueno, supongo que está mal por ambas razones. Yo diría que está mal por ambas razones. Sí. Está mal porque él dijo, no lo hagan de esta manera. Pero no dijo que no lo hicieran solo para ponerlos a prueba, ¿verdad? Ujú. No fue como para decir, me pregunto qué harán. Voy a poner un árbol aquí. No. De la misma manera que cuando les enseñé a mis hijos a no cruzar la calle sin mirar a ambos lados. Mm. Esto pasó justo anoche. Estaba en el porche de casa, por fin es verano aquí, así que el porche se convierte en una habitación más de la casa, y los estaba observando cruzar la calle para ir a columpiarse en el columpio del vecino. Y me fijé en cómo cruzaban. Se lo he dicho tantas veces, pero mientras cruzaban la calle, ellos no lo sabían, pero estaban siendo puestos a prueba. Y Román pasó la prueba. Mi segundo hijo, August, no lo hizo. Entonces fui para allá y... Sé que sonó muy aleccionador, pero repasamos todo de nuevo. Das un paso, miras a ambos lados, lo hacemos y luego le dije, si te veo hacerlo mal de nuevo, se te acabó el cruzar la calle por el resto del día. Así que estaba siendo puesto a prueba, Sí. pero no era solo porque yo lo dije, aunque esa es una parte. La otra es porque la gente pasa a toda velocidad por nuestra calle. Claro, sí. Y conduce a la muerte. Conduce a la muerte, es eso. Ahí está la clave. Ok, entonces tenemos los dos árboles. A un nivel cósmico, hay algo en la historia de la humanidad sobre cómo adquirimos nuestra propia sabiduría. ¿Cómo vamos a obtener sabiduría? Esta imagen de la humanidad como un enorme potencial inocente. Y luego, cómo nos corrompemos. Pero, a un nivel muy individual, la historia también trata sobre el hecho de que cada día hay una elección que hacer. Exacto. Y esos son los dos árboles. Y luego, narrativamente, la siguiente historia, la de Caín y Abel, te muestra a otra persona haciendo lo que es bueno según su forma de ver las cosas. Y es el primer derramamiento de sangre de la historia. Después, ves cómo esa rebelión humana da lugar a una ciudad entera que define como bueno el matar incluso a los inocentes en nombre del honor y el orgullo con Lamec y la ciudad de Caín, que es la primera ciudad de sangre. Sí. Y esa ciudad humana de sangre se corresponde con una rebelión espiritual de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que generan aún más derramamiento de sangre en la tierra. Así que, el hecho de que los humanos tomen lo que es bueno a sus propios ojos conduce a un mundo manchado con la sangre de los inocentes. Esa es la historia de Génesis 4, 5 y 6. Muerte. Muerte. Y la muerte de los inocentes. Sí. Y entonces, Dios anuncia un plan para lavar, para purificar la tierra de la sangre de los inocentes. Claro. La llamamos la narración del diluvio, pero la introducción a la narración del diluvio trata sobre cómo toda la tierra estaba manchada con la sangre de los inocentes debido a la violencia de gente como Caín y luego la violencia de esos gigantescos reyes guerreros. Los Nefilim. Y los tipos violentos, los guerreros. Entonces, lo que Dios hace es seleccionar a una persona. Un justo, uno intachable entre todos, porque es el único. Es Noé. Y cuando su padre le pone nombre en Génesis 5, su padre Lamec le pone nombre y dice, llamémoslo Noaj. Es Génesis 5, versículo 29. Llamémoslo Noaj, que es la palabra hebrea para descanso. Cierto, es verdad. Y luego hace un juego de palabras. Dice, llamémoslo Noaj porque él nos traerá consuelo.
¿Consuelo de qué? De nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos que provienen de la tierra que Yahweh ha maldecido. Así que nuestras manos han manchado la tierra con sangre. Yahweh va a encargarse de ello. Y como está manchada de sangre, ahora también es una tierra maldita que nos es hostil. Necesitamos que se nos rescate de ella. Necesitamos consuelo y necesitamos descanso. Eso es lo que Noaj y el Naham que él trae representan. Esa es la promesa de Noaj. Él es la semilla. Aquí está. Aquí está la semilla. Sí. Y aparentemente va a revertir todo este desastre. Claro, va a aplastar a la serpiente. Correcto, así es. Sí, esa sería la esperanza. Esa sería la esperanza, claro. Así que Dios va a lavar el mundo para limpiarlo, pero aquí es donde aparece por segunda vez la palabra madera o árbol. Sí. En otras palabras, sales del Edén y lo último que escuchaste fue sobre estos árboles y el exilio. Esta es la siguiente aparición de la palabra árbol, y es en el mandato de Dios a Noé, donde le dice, hazte un arca, una tebá. Haz un arca de etz. ¿Qué tipo de etz? Un etz de gofer. Que no es una especie de animal en hebreo, es un tipo de árbol. Es un tipo de árbol. Un etz gofer, un árbol de gofer. Así que ahora, la salvación de la humanidad va a ocurrir a través de un arca hecha de un árbol. Es interesante nada más, no voy a construir toda mi argumentación sobre esto. Claro. Solo digo que la siguiente vez que aparece la palabra árbol es para nombrar el objeto que salva a la humanidad a través de la semilla del remanente, la semilla de Noé. ¿Me sigues? Sí, perfecto, te sigo. Ok, ahora, ¿por qué trajo Dios el diluvio? Por varias razones. Para lavar la tierra. ¿Y por qué la tierra? Bueno, la narración nos habló del derramamiento de sangre, pero en Génesis 6, versículo 5, Dios lo resume y dice, y Yahweh vio que la la maldad de la humanidad, era mucha en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Solo perdón, lo que significa que conduce a la catástrofe. Estos humanos no dejan de crear catástrofes. Aquí hemos tocado fondo. Así es, sí. A toda intención siempre conduciendo a la catástrofe. Sí, todo lo que a estos humanos se les ocurre sigue generando aún más derramamiento de sangre en la tierra. Cierto. No es un resumen inexacto. Bueno, a ver, esto es muy... Yo no diría eso de ninguna civilización actual. Quiero decir, es bastante hiperbólico. Que toda intención condujera siempre a eso. Claro, sí, te entiendo. Y estoy de acuerdo, sí, es hiperbólico. Se supone que debo tener la sensación de que, wow, esto es peor de lo que jamás he experimentado. Interesante. Creo que sí. Creo que el hecho de que provoque un tipo de juicio que Dios dice que nunca repetirá, significa que debemos imaginárnoslo como algo realmente terrible. Porque si esto es cierto... O sea, si cada vez que a un ser humano se le ocurre una idea, esta conduce a la catástrofe, claro, sí. Sería muy cruel dejar que siguieran así. Totalmente, sí. ¿No? Sí, cierto. Como que sería un desastre total. Tienes razón. Sin embargo, hay algo de verdad en ello, que cualquier buena idea que se le ocurra a un ser humano se encuentra ante un árbol de decisión, por así decirlo, donde podría usarse para fines maravillosos, pero también podría... Bueno, ya sabes. Sí. Casi siento que la condición humana es como si siempre estuviéramos lanzando una moneda al aire sin tener ni idea de lo que saldrá. A veces nada más tenemos suerte. Tal cual, sí. Y las cosas salen mejor de lo que deberían. Y a veces no. Pero eso tiene que ver con las circunstancias. Luego, cuando introduces el factor moral... Ya veo. Sí, es como decir, quiero que siempre me salga cara. O cruz, lo que sea. Como si quisiera que el resultado que busco sea la catástrofe. Bueno, ¿Se supone que debo entender eso? Al menos si el resultado es una catástrofe para los demás, pero algo bueno para mí, entonces quizás no sea una mala idea. Solo digo que cualquier tecnología que se crea generalmente tiene el propósito de servir para un buen fin. Sí. Pero algunas personas también la crean para hacer mucho daño, de modo que unos pocos puedan beneficiarse incluso a expensas de muchos, ¿sí? Claro. Entonces, no se trata solo de... si mis decisiones terminan creando malas situaciones. Sino de si mi propósito era hacerlo malo... Sino de si las hice con mala intención. Exacto. Esa es una de las capas de este asunto. El propósito de Dios es... Él todavía quiere gobernar con socios humanos por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí hay digamos, una manzana buena. Un tipo cuyo corazón no es siempre malo. No, exacto. Es como si Dios dijera, este tipo es genial, me agrada.
Puedo construir una nueva humanidad a partir de él y su familia. Así que le dice que consiga algunos árboles. Su salvación viene de un árbol, del árbol de Gopher. El vehículo de su salvación es un árbol. Y esto es lo que sucede. Noé construye el arca, llega el diluvio, la tierra es purificada. Luego el arca está flotando, las aguas retroceden y atraca en la cima de una montaña. Volvamos a cuando el padre de Noé le puso el nombre. Dice que él nos dará Naham, consuelo, de la tierra, la cual Yahweh ha errará, la ha maldecido. Esa es la palabra maldecir, errará. Noé está flotando en un arca sobre el agua y el arca atraca en la cima de una montaña alta llamada Ararat. En hebreo hay solo una letra de diferencia. Oh, wow. ¿Y qué hace Noé en la cima del monte Ararat? ¿Ararat? Ararat, sí. Lo que hace es, capítulo 8, versículo 18, salió pues Noé del barco, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Toda criatura, todas las bestias, todos los reptiles y todas las aves, es toda la lista de Génesis 1. Sí, se supone que debemos pensar en un nuevo Adán aquí. Correcto. Entonces, Noé construyó un altar. Eso es genial. ¿Había pasado esto antes? No, es la primera persona en construir un altar. No es el primer sacrificio de la Biblia. Cierto, porque Caín y Abel ofrecieron... Es la primera vez que alguien está levantando un altar. ¿Por qué levantas un altar en la cima de una montaña? Eso es interesante. ¿Por qué se levantan altares? Para sacrificar... Bueno, el propósito de un altar es ofrecer sacrificios de animales, que es una forma de establecer una comunión con Dios. Entonces, estoy en un lugar alto y Noé quiere encontrarse con Dios aquí. Así que toma estos animales puros, lo cual nos conecta con la parte anterior de la historia, donde Dios le dijo, tienes todos estos otros animales. Asegúrate de llevar algunos que sean ritualmente puros y otros impuros. Y te quedas como... Bueno, tendré que esperar a leer Levítico para saber qué son. Claro. Pero de alguna manera, Dios empieza a decirle a Noé que actúe como un sacerdote. Así que aquí está Noé, baja del arca y actúa como un sacerdote. Claro. Está seleccionando los animales puros e intachables y los ofrece en el altar. Versículo 21. Yahweh percibió el aroma agradable. Es exactamente la frase utilizada en el manual de sacrificios de Levítico 1 al 7. Y dijo Yahweh en su corazón, ¿sabes qué no volveré a hacer nunca más? Nunca volveré a arar, maldecir la tierra por causa de la humanidad. Así que Noé, en la cima del monte Ararat, donde su padre dijo que él nos aliviaría y nos daría consuelo de nuestra dará, ofrece un sacrificio. Y Dios dice, ¿sabes qué no volveré a hacer nunca más? Traer la arar, la maldición. Pero ya lo ha hecho. O sea, la tierra está maldita. Cierto, sí. Pero nunca volveré a... Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Sí, ¿qué significa? ¿Por qué no voy a volver a hacerlo? Porque la intención del corazón humano es Ra desde su juventud. Espera un momento. Así que la razón por la que Dios trajo el diluvio fue porque... Porque el corazón humano era Ra todo el tiempo. Exacto. Y ahora es la razón por la que Dios nunca volverá a traer ese diluvio. ¿Esto se trata del diluvio o de maldecir la tierra? La siguiente frase, nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ok. Así que en realidad es un pequeño... Sí, ya veo, es un pequeño quiasmo. Sí, es una pequeña estructura poética de 3 líneas. Nunca maldeciré la tierra. ¿Por qué? La maldad humana es Ra todo el tiempo. Última línea, nunca destruiré todo ser viviente como lo he hecho. ¿Qué significa que la tierra está maldita por el derramamiento de sangre? ¿Qué hace Dios cuando la tierra está maldita? Trae la justicia divina para... La lava y la limpia. Para lavarla y limpiarla. Entonces, ¿qué es lo que Dios nunca volverá a hacer por causa de la tierra sobre la cual los humanos siguen trayendo una maldición debido a su derramamiento de sangre? Nunca volveré a limpiarla por completo. Sí, nunca volveré a hacer eso. Claro. Así que la razón por la que Dios trajo el diluvio es ahora la razón por la que Dios nunca volverá a ejecutar ese tipo de juicio catastrófico. ¿Qué significa eso? Bueno, primero dejemos eso claro. Es la misma frase, la misma razón. El corazón humano es Ra. Por eso requirió la justicia divina como debe ser. Cuando entras en un tribunal y alguien está siendo juzgado por asesinato... Bueno, la primera vez que lo dice que la maldad es grande.
Toda intención de los pensamientos del corazón era solo para hacer el mal siempre. Correcto. La siguiente vez dice, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Claro. Parece un poco menos intenso. ¿Crees que es menos intenso? Qué interesante. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Eso es Génesis 8:21. Y 6:5, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Son dos cosas diferentes. Son lo mismo. Son muy parecidas. Hay una similitud. Sí, bueno, pero tienes razón, sí. En lugar de decir que es solo para hacer el mal, Siempre. siempre dice que es malo o que es ra desde su juventud. Sí. Y en lugar de decir toda intención, ahora solo dice, en Génesis 8, porque la intención del corazón. Quiero volver a las similitudes, porque creo que aquí hay algo que entender. Sí, está bien, sí. Pero es que... De acuerdo, sí. Ha bajado un poco la intensidad. Sí, es cierto. Lo que estoy entendiendo, lo que yo entiendo cuando leo eso, es que las cosas estaban tan mal que... Te entiendo. John, de hecho, esa es una muy buena observación. Nunca me había detenido a reflexionar sobre las diferencias, porque siempre me ha sorprendido lo parecidas que son. Es interesante que sean parecidas, sí. Sí. Pero aquí es como si... Casi siento que está diciendo... ¿Sabes qué? Los humanos desde el principio van a estar metiendo la pata. Y si voy a estar siempre aniquilándolos cada vez que metan la pata, esto no va a llegar a ninguna parte. Sí, no más humanos. Eso. Exactamente. Eso está perfecto. Gracias. Sí. Así que incluso con la diferencia, esa es la idea que se plantea aquí. Aunque los humanos derraman la sangre de los inocentes perpetuamente, empapando la tierra con sangre, está dentro de la prerrogativa de Dios traer la justicia divina definitiva. Pero no lo va a hacer. Claro. La razón por la que lo hizo antes del diluvio, traer el diluvio, es ahora la razón por la que no lo va a hacer. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos escenarios? El sacrificio. El sacrificio de Noé. Ahora bien, cuando él construyó un altar y encendió un fuego en él, eso requiere un montón de cosas. Cierto, sí. Apilas algunas piedras, bien, eso está bien. Necesitas un animal, pero también necesitas leña. Madera. ¿Así que es el arca? ¿Crees que está desarmando el arca? Este es un pequeño detalle narrativo que la historia de la interpretación ha ido completando al inferir que usó madera del arca. Ok. No lo dice, pero sugiere que consiguió la leña de alguna parte. Sí, interesante. Así que aquí está Noé en la cima de una montaña, cuyo nombre rima con la palabra maldición en hebreo, y lo que hace es traer consuelo, descanso y esperanza futura a la humanidad. Al menos la escena es que construyó un altar en la cima de la montaña y está justo al lado del arca hecha del árbol. Es un árbol simbólico, pero esa es la imagen aquí. Así que ahí está. De nuevo, este es otro momento Edén, y tienes a un humano justo intercediendo en nombre de la humanidad. Y Dios dice, sí, aquí hay uno justo. Aceptaré esa intercesión y nunca volveré a hacerlo de... Esto lo vamos a ver, se va a repetir a su manera en la historia de Abraham y especialmente en la historia de Moisés. La historia de Moisés en el Sinaí, intercediendo por los idólatras, está completamente trazada e hipervinculada a este momento en la vida de Noé. Lo que es menos impactante visualmente es que no tenemos una representación explícita de un árbol. Lo que tenemos es simplemente un barco. Sí, pero igual ayúdame a entender la conexión con... O sea, tenemos el lugar alto. Sí, y tenemos un etz. La palabra hebrea etz significa árbol o madera. Tenemos madera. Entonces, el árbol en el jardín representaba una elección. No se trataba de sacrificar. No, la historia de Noé añadiría una nueva capa de significado al árbol. Bien. Y esa nueva capa de significado es que el árbol ahora es un vínculo para la comunión con Dios. Para el sacrificio, que representa renunciar a lo que es valioso y apreciado, como una declaración a Dios de que me estoy rindiendo a su voluntad. Así que en cierto modo, no comer del árbol de lo bueno y lo malo representa ese tipo de... Bien, sí, gracias. Sí, sí es un sacrificio. Esto me parece algo bueno, pero voy a renunciar a mi deseo. Voy a dejarlo porque es como que cuando quemas un animal, lo estás entregando. No te estás permitiendo tener lo que quieres. Correcto, sí. Y en cierto modo es similar. De esa manera es similar. Así es, sí.
Y también, este es el primer acto de intercesión de un justo por... Que es otro tema. Sí. Y es un tema que no se desarrolla en los árboles de Génesis 2. No. En los árboles de los capítulos 2 y 3. Porque no hay nadie por quien interceder. Claro. No necesitas un intercesor. Pero después del exilio del jardín, necesitas un intercesor. La semilla de Noé. Y eso es lo que el padre de Noé presentó. Y entonces, eso es lo que Noé es. Y el padre de Noé dice, sí, esta es la semilla que nos va a salvar. Y lo hace justo aquí, en la cima del monte Maldición, el monte Ararat. Así que ese es el primer paso. El siguiente es cómo funciona la historia de Abraham. Podríamos dedicarle mucho tiempo, pero solo voy a señalar algunas cosas. Ok. Abraham entra en escena porque en la historia su familia fue dispersada desde Babilonia. Y luego tienes esa genealogía en Génesis 11. Porque Noé es anterior a Babilonia. Noé es pre-Babilonia. Noé baja de la montaña y su hijo Cam, quien hace algo turbio con él, con su padre, Cam tiene un nieto llamado Rebelde. En hebreo es Nimrod. Y Nimrod construye Babilonia. A Nimrod se le llama un Gibor, que es lo mismo que se les llamaba a los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6. Y tú piensas, ay no, es otro de esos. Gibor, que es diferente de la palabra para Nefilim. Sí, significa guerrero violento. Guerrero violento. Y Noé era la semilla. Pero después de este sacrificio hay una historia de él plantando un jardín. Planta un jardín, sí. Dios dice, sean fructíferos y multiplíquense. Y tú dices, sí. Sí, y luego se emborracha y todo se desmorona. Y después, sí, se emborracha y se desnuda. Su fracaso es la embriaguez y la desnudez en el jardín que él plantó. Es como un reflejo de la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva. Y luego su hijo viola el honor de su padre en la tienda, de alguna manera. Entonces, en realidad no trae el consuelo. El consuelo y el descanso completos no que pretendía traer. Exacto, sí. Hace lo correcto, pero luego fracasa inmediatamente. Lo que lo tacha de la lista de... Oh, esta es la... Muy bien, necesitamos a alguien como Noé, pero que continúe en el camino de la vida. Sí, necesitamos a alguien que haga lo que hizo Noé en el monte de la maldición. Claro. Pero que lo haga perpetuamente, porque los humanos siguen siendo Ra desde su juventud. Así que van a necesitar un intercesor perpetuo. Un intercesor perpetuo. Sí. Sí. Y Noé lo hizo una vez, pero solo fue una vez. Entiendo. Sí. Así que lo de Noé... Y la cosa se pone mal. Se pone muy mal. Sí, se pone muy mal de nuevo. Sí. Ya estaba mal antes de Noé. Sí, y ahora está muy mal de nuevo. Pero aquí se está poniendo muy mal de nuevo. Pero el bisnieto de Noé, Nimrod, cuyo nombre es Rebelde... Rebelde que quien construye los imperios de Asiria y Babilonia. Es un guerrero poderoso y construye Babilonia. Y Asiria. ¿Y Asiria? ¡Oh, wow! Hizo un doblete. Sí, es el padre de los dos imperios que llevarán a Israel al exilio más adelante en la historia. Así que Dios dispersa a Babilonia, Génesis 11, y de esa dispersión se sigue el rastro de una familia que conduce a un tipo llamado Abraham. Y así como Noé fue elegido porque era intachable, Abraham fue... No se menciona. No lo dice. No se menciona. En los textos bíblicos no se menciona. De acuerdo. Así que Dios le dirige un poema de 7 líneas a Abraham, comenzando en Génesis 12. Quiero bendecirte. La bendición del Edén sobre ti y tu semilla. A tu semilla le daré esta tierra, le dice. La tierra de Canaán. Entonces, ¿qué hace Abraham después de que Dios le da la promesa de un nuevo Edén? Génesis 12, versículo 4. Y Abraham se fue tal como Yahweh se lo había dicho. Genial, bien hecho. Así se hace lo que Dios te dice que hagas. Sí, escuchó y obedeció. Tomó a su mujer Sarai y a su sobrino Lot. Eso no está tan bien, porque Dios le dijo que dejara a su familia extendida. Y él se llevó a su familia. Abraham se lleva a un miembro de su familia extendida y, ¿quién lo diría? Ese miembro va a crear un montón de problemas en las narraciones que siguen. Y se llevan todas sus cosas. Partieron hacia la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. ¿Quieres saber qué fue lo primero que hizo Abraham cuando entró en la tierra, el nuevo Edén? Va a la ciudad de Siquem, va y encuentra un árbol.
un gran roble. ¿Sabías que el nombre de ese árbol es visión? ¿Visión? El árbol de la visión. Moré en hebreo, el árbol de la visión, el roble de la visión. Wow, eso es genial. Ahora bien, los cananeos estaban en la tierra. Eso será importante para el próximo capítulo. Pero, ¿sabes qué hizo Yahweh? Yahweh se hizo visible junto al árbol de la visión, allí en Siquem. Y dijo, a tu semilla le daré esta tierra. Así que, ¿sabes qué hizo entonces? Es Abraham encontrándose personalmente En un árbol. con Yahweh debajo de un árbol. Y entonces le construyó un altar a Yahweh, quien se le había aparecido. ¿Qué hace esta historia aquí? ¿Quién construyó el último altar? Noé. Noé, en el lugar alto. Sí, con su ex. Con su barco árbol. Sí. Y ahora aquí hay un nuevo Adán, ¿verdad? El siguiente nuevo Adán. Sí. Y a quien se le han dado las bendiciones de Adán. Sé fructífero y multiplícate. Adán 3.0. Y se va a Siquem y encuentra este gran árbol llamado visión. Y luego Yahweh se le aparece en una visión y él construye un altar. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hace? Bueno, se muda de allí, pero se va a una montaña. Así que la primera parada es un árbol sagrado donde se encuentra con Dios y lo adora con un altar. Segunda parada, ahora iré a la montaña. Porque el árbol no estaba en una montaña, pero de alguna manera tienes que combinar la montaña y el árbol. Claro. Así que primera parada, el árbol. Segunda parada, la montaña. Al este de Betel, plantó allí su tienda. Betel al oeste, Ai al este, y construye otro altar. Así que, entre estas dos paradas, está recreando todo el momento de Noé en el monte de la maldición. E invocó el nombre de Yahweh, una frase que se usó al final de Génesis 4, después de que la historia avanza más allá de Caín construyendo su ciudad. Adán y Eva tienen su hijo para reemplazar a Abel, lo llamaron Set. Y entonces los humanos, la gente, comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Ah, cierto, sí. Así que Abraham es la semilla de la mujer. Sí. Está adorando a Yahweh, encontrándose con él en altas montañas bajo árboles sagrados. Es algo genial, amigo. Las bendiciones del Edén. Sí, es como para sentirse bastante bien. Nos sentimos muy bien con este tipo, Sí. Totalmente. Hasta la siguiente frase. Ah. Que es que abandona la tierra y viaja a Egipto por una hambruna. No confía en que Dios pueda proveer para él y demás. Así que, esto es lo que quiero resaltar. Bien. Si simplemente recorres las historias de Abraham desde Génesis 12 hasta el final de su vida en el capítulo 25, y usas un marcador verde y uno marrón para resaltar los árboles y las montañas, verás que están por todas partes. Este tipo tiene constantemente momentos significativos de su vida frente a árboles en la cima de colinas muy altas. Sucede en el siguiente capítulo, el 13. Vuelve a ese lugar donde a la montaña. Sí. En Génesis 13, versículo 4, dice, donde había construido el altar y comienza a invocar el nombre del Señor. De nuevo. Capítulo 13, versículo 14. Y el Señor le dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Él está en la cima de esa montaña, y Dios le dice, mira en cada dirección de la brújula, norte, sur, este, oeste. Toda la tierra te la daré a ti y a tu semilla después de ti. Versículo 17. Levántate. Ven, date un paseo conmigo. Caminemos juntos por esta tierra. Eso suena mucho al Edén. Sí, así que aquí está. Levántate. Y Abraham se da un paseo por la tierra con Dios. Así que Abraham movió su tienda a un nuevo lugar y decidió habitar junto a otros árboles. Se llaman los árboles de Mamre, que es diferente, aunque se parece ¿A Moré? al roble de Moré, sí. Está cerca de Hebrón, y allí construye otro altar. Así que ahora está en otra montaña. Tiene una visión del nuevo Edén por el que da un... Es el mismo verbo, hit-halej, de lo que Dios hacía con Adán y Eva en Génesis 3. Él aparece para mit-halej. Mit-halej. Sí, así que este es el siguiente paso de ese patrón de Dios caminando con Abraham por el nuevo Edén. ¿Cuál crees que es el propósito de mostrarlo como recreando el Edén en la montaña, construyendo un altar y luego toda esta historia de él yendo a Egipto y arruinándolo todo y luego volviendo y reiniciando? Exacto. Bueno,
En realidad, esa historia ocurre entre estos dos momentos que te mostré. Ah, bien. Sí, así es. Va a Egipto y miente. Porque, según la narración del jardín, si metes la pata, se acabó. Ah, sí, buen punto. Te exilian. Y aquí Abraham como que mete la pata. Sí, y recibe muchas oportunidades. Sí, Y sí. Dios parece decir, de acuerdo. Oye, ¿sabes? Empieza de nuevo. Sí, totalmente. Acabo de escuchar una frase genial de un colega, un erudito de la Biblia hebrea. Se llama Charles Yu. Estuvimos en el mismo programa juntos en la Universidad de Wisconsin-Madison. Hablé con él hace poco. Estábamos conversando de este tipo de cosas en las narraciones de los patriarcas en Génesis y me recordó esta frase que se le atribuye a... creo que se llama Theodore Roosevelt. Claro, sí, perdón. No a Theodore Roosevelt, a Franklin Roosevelt. En una famosa reunión en la oficina oval donde debatían qué hacer con el dictador de España en ese momento, Francisco Franco, porque intentaban negociar una alianza con él, pero era realmente un vándalo. Y al parecer, alguien en la reunión dijo, o él mismo lo dijo, es una leyenda urbana quién dijo qué exactamente. Claro, sí. Pero alguien dijo, sí, por supuesto que es un malnacido, pero es nuestro malnacido. Porque intentaban aliarse con él para conseguir algo, o algo así, no sé bien cómo fue la cosa. Claro. La cuestión es que este tipo no es increíble. Tiene defectos graves, pero es nuestro malnacido. Claro. ¿Y así es como se siente Dios sobre la humanidad? Y bueno, es como se siente Dios sobre la humanidad, pero así es como se presenta cada generación de los patriarcas en Génesis. Puede que sea un malnacido, pero es el malnacido de Dios. Y así, en lugar de traer una bendición a las naciones, como Dios dijo, para eso te estoy llamando. Él se va a Egipto va a Egipto, miente sobre su esposa y trae una maldición sobre el faraón y su tierra por su engaño. Y entonces Dios lo saca del apuro y le dice, vuelve a la tierra. Y él lo hace. Abraham regresa y... Esto es más o menos lo que yo esperaba que hubiera pasado en la historia del jardín, ¿no? Ah, ya veo, claro. Como que si Dios hubiera dicho... ellos habrían hecho lo suyo, quizás incluso se habrían ido, y entonces Dios habría dicho... Vamos, muchachos, y los trae de vuelta. Y les dice, intentémoslo de nuevo. Entiendo. Bueno, en cierto modo, eso es lo que sucede. Pero de alguna manera, eso es lo que está pasando. De eso se trata la historia de Caín y Abel. La semilla de la mujer, ¿no? Aplastará la cabeza de la serpiente. Y luego tienes a Caín sentado allí, la semilla de la mujer, la semilla primogénita de la mujer, enfrentando su propio momento de decisión sobre si hará el bien o no. Pero a ellos no se les permite volver al jardín, porque aquí él sí regresa a la montaña. Bueno, no se les permite volver al jardín porque Caín fracasa. Toma la misma decisión que sus padres. Bueno, Abraham fracasó. Y en la siguiente escena está caminando con Dios. A él sí se le permite volver a la tierra. Ya veo, sí. Vuelve a la montaña y luego está caminando con Dios. Entiendo, sí. Ok, bien. Es esto. Las segundas oportunidades que Adán y Eva reciben son a través de su hijo. La tercera oportunidad ocurre a través de Noé. En Génesis del 1 al 11, cada nueva generación tiene una oportunidad, por así decirlo. En la vida de Abraham... Sí, él tiene menos oportunidades. De hecho, va a tener 10. Ah. Hay 10 momentos clave de decisión en las historias de Abraham. Fracasa en la mayoría, supera unas pocas. Sí, es un buen punto. Casi me pongo a defenderlo, pero el tuyo es un buen punto. Dios no le da a Adán y a Eva múltiples oportunidades. Pasa la posta y les da a sus hijos la siguiente oportunidad. Igualmente, esto en realidad me consuela, porque todo esto funciona en conjunto. Correcto, sí. Todo está de alguna manera inspirándose en la misma idea. Y así te encuentras con este Dios que sí quiere. Él quiere traer a la humanidad de vuelta al jardín. Y eso está sucediendo a través de la narración de Génesis del 1 al 11. Pero la cosa se descontrola muy rápido y de forma drástica. Y quiere traer a Abraham de vuelta al jardín. Y parece que le está dando muchas más oportunidades. Sí, muchas más oportunidades, sí.
Sin embargo, Abraham y su esposa van a tener un grave momento de fracaso en lo que respecta a la esperanza de su semilla. Cierto, sí. Dios sigue diciendo, de ti vendrá una semilla. Pero pasan los años, son muy viejos, deciden tramar su propio buen plan para producir una semilla, que consiste en que Abraham tenga relaciones sexuales con una de sus esclavas egipcias. Eso no sale bien. Esto es Génesis 16. No tenemos tiempo para leerlo, pero hay mucho lenguaje que evoca la historia del Edén sobre el... Sí, todo eso de ver, desear y escuchar la voz. La toman, hacen lo que es bueno a sus ojos. Claro. Él escucha la voz de su esposa. Todo resuena... Todo ese vocabulario es único de Génesis 3. Sí. Así que se presenta negativamente como un momento de fracaso. Es cierto. No es como si dijera, oye, en realidad fue bastante inteligente. Claro, no. Es malo y todos se hacen daño. Lo que sucede finalmente, más tarde en el capítulo 21, es que Sara se pone celosa. Una vez que Abraham y Sara tienen su propio hijo prometido, Isaac, Sara se pone celosa de que exista este otro hijo, Ismael, el hijo de la esclava. Sí, el hijo mayor. Sí, y entonces exilian a esa mujer y a su hijo al desierto y los envían con una hogaza de pan y una botellita de agua. Madre soltera con el hijo a la espalda, buena suerte, aquí tienes 1 litro de agua y una hogaza de pan. Y allá van. La cuestión es que es algo negativo. Sí. O sea, yo sería culpable ante un tribunal si enviara a mi esposa y a sus hijos, si estuviéramos en medio del desierto de Mojave Y solo le das un odre de agua y... Sí, y los dejo ahí. Sí. Sería culpable. Muy culpable. Totalmente, sí. Negligencia intencional o algo así. Y eso es lo que hacen Abraham y Sara. Es como una marcha hacia la muerte. Así que Abraham acaba de enviar a Agar y a su primogénito hacia la muerte. Son unos cambios de personalidad bastante bruscos. Totalmente, sí. Así que ahora estamos a la mitad de la página 18. La siguiente historia es, y aconteció después de estas cosas, que es lo que acabamos de decir, que Dios probó a Abraham. Esta es, y si llevas la cuenta en la narración, es la 10ª prueba. Y por cierto, Dios sí ayuda a Agar. Le provee un manantial en el desierto y le dice, haré de él una gran nación. Es como si estuviera limpiando el desastre de Abraham. Está limpiando lo que hizo, sí. Es mi malnacido. Pero ahora va a probarlo. ¿Vas a ser mi socio o no, Abraham? Claro. Y lo que hace es traer una consecuencia de medida por medida. Acabas de matar a tu primogénito, por lo que a ti respecta. Así que te diré algo, Abraham. Devuélveme al hijo que te acabo de dar. Esa es la prueba. Toma a tu hijo, tu único hijo a quien amas, ve a la tierra de Moriah. ¿Recuerdas el nombre? Esta es como la tercera variación. Totalmente, sí. Esto es clave. Abraham se encontró por primera vez con Dios en Canaán, junto al roble de More. Ahora va a enfrentar su prueba en el monte de Moriah. El árbol de More, el monte de Moriah. Difieren por una sola letra en hebreo. Y ofrécelo como holocausto en uno de los montes. Así que estamos evocando... Así que ve a una montaña para hacer un sacrificio. Exacto. Es como si toda su historia en esa tierra, desde sus primeros momentos, estuviera llegando a su culminación justo aquí, en una nueva montaña, en una colina de Moriah. Así que sube allí y simplemente lo hace. No se queja, no discute. Nada más observas a Abraham pasar por ello. Y en la narración, desde el versículo 3 hasta el 9, Abraham e Isaac suben al monte de Moriah. Y resulta que te encuentras con una densidad increíble de la palabra madera o árbol en la historia. Es como si los árboles empezaran a crecer por todas partes, pero es solo un árbol. En el versículo 3, corta la leña, el etz. Recuerda que la palabra para árbol y leña es la misma. Sí. Corta el árbol del holocausto. Versículo 6, tomó del árbol del holocausto y puso el árbol sobre Isaac. Así que ahora Isaac está cargando un árbol. Isaac carga un madero. Hacia el lugar alto, sin saberlo, donde él va a... Sí, va a morir. A devolverle su vida a Dios. Isaac habla. Aquí están el fuego y los árboles. Pero, ¿dónde está el cordero? Aquí falta algo. Dios hará el cordero para sí mismo. El nombre del monte es Moriah. Y visualmente, esta palabra, la palabra hebrea Ra'á, está compuesta por las mismas letras que Moriah. Así que está subiendo al monte de la visión, y según Abraham, Dios hará visible el cordero. Y llegaron al lugar, esto es el versículo 9, que Dios había dicho,
Y Abraham construyó un altar en el lugar alto, Lo que uno hace en estos casos. igual que hizo en el capítulo 12. Ya lo ha hecho 2, 3 veces. Sí, sí, así que las historias están coincidiendo intencionalmente. En Génesis 12 va a un lugar alto, al roble de Moré. Junto al árbol construye un altar. Aquí está de nuevo en el monte de Moriah, tomando un árbol, construyendo un altar. ¿Esta es la tercera vez? En realidad, la tercera vez, ha habido un par más que no mencionamos. Entonces, colocó la leña del árbol sobre el altar, ató a su hijo Isaac, lo puso encima del árbol, así que Isaac está a punto de morir sobre el árbol. Abraham extendió su mano y tomó... La palabra para cuchillo aquí es muy extraña. Es la palabra comer usada como sustantivo. Es todo un tema para el que no tenemos tiempo. Tomó el comedor, conectado con el... sí, creo que lo está conectando con el árbol. El árbol. Pero el ángel de Yahweh lo llamó y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios dice, detente. Ok, acaba de pasar la prueba. Estaba a punto de hacer lo que parecía Ra. Estaba a punto de hacer lo que parecía Ra a sus ojos. No iba a decidir qué era bueno y Ra. Iba a dejar que Dios decidiera. Exacto. Pero significa que ha aprendido la lección. Ha redefinido lo bueno y lo malo tantas veces ya y le ha salido tan terriblemente mal. Le ha llevado a esta terrible consecuencia. Y él simplemente dice, me rindo. Haré lo que me digas. Y ese es el momento en que Dios dice, ahora sé que temes a Dios. Ni siquiera me has negado a tu hijo. Entonces, mira, Abraham alzó los ojos y he aquí, ¿sabes lo que veo allí? Hay otro arbusto allí, una zarza. ¿Y sabes qué hay en la zarza? Zarza, sí, pero no es etz. No es etz, es la palabra sabak. La cuestión es que es un árbol, una especie de árbol en la cima de la montaña. Bien. Así que ahora tienes el árbol que él trajo, pero ahora mira hacia un lado y mira esto. Hay un árbol por allá y hay un carnero. El sacrificio ya está en él. Un carnero atrapado por los cuernos en ese árbol. Tienes dos árboles. El árbol del hijo que estaba a punto de morir, pero cuya vida está a punto de ser redimida. Y va a ser redimida por el carnero que entrega su vida y está colgado de un árbol por los cuernos. Se le han enganchado los cuernos. Todo esto es fascinante. ¿Qué está pasando aquí en la historia? Es extraordinario. Así que toma el sustituto del árbol y lo pone como sustituto en el árbol que él había traído. Y allí lo ofreció como ofrenda que sube. Es el mismo nombre de ofrenda que la que hizo Noé en el monte de la maldición. Así que es un nuevo Noé. Es un... ¿Lo ves? Todo cobra sentido aquí. Sí. Y llamó a aquel lugar Yahweh verá. ¿Y sabes? Dice el narrador. Esa es exactamente la razón por la que todavía hoy decimos, en el monte de Yahweh también será visto. Lo que nos plantea la pregunta, ¿quién está diciendo eso? ¿A quién se refiere este nosotros? ¿Quién es este narrador? Sí, ¿quién es ese narrador que dice, sabes, por eso hoy todavía decimos el monte de Yahweh, ese es el lugar donde será visto? El monte de Yahweh no es una frase muy común en la Biblia hebrea. Aparece unas 5 o 6 veces. Debe referirse a Jerusalén. Se refiere a Jerusalén. Y te das cuenta de que esta historia se cuenta desde la perspectiva de alguien mucho más adelante en la historia de Israel, que dice, ¿saben por qué practicamos el día de la expiación aquí en el monte del templo en Jerusalén? Porque lo que estamos haciendo es recrear lo que sucedió justo aquí en la cima de esta montaña, en esta historia. Claro. Dios proveyó un sustituto por los pecados de su pueblo para cubrir los pecados de su pueblo. Y está sucediendo en un lugar alto, bajo un árbol y sobre un árbol. Y más adelante en el relato descubres que el monte Moriah, más tarde en la Biblia hebrea, se menciona una vez más en el libro de Crónicas. Y es la colina de Jerusalén sobre la cual se construye la ciudad, y es la colina sobre la que se construirá el templo. Así que Abraham está allí, en la proto-Jerusalén. Está anticipando todo el simbolismo de Jerusalén y el templo aquí, como un acto de fe. Y Dios provee un sustituto por los pecados de su pueblo, aquí, en el lugar alto, en un árbol. Y la siguiente línea del versículo 18 es, ahora sé que temes a Dios.
Y por eso, a través de tu simiente, tu semilla, todas las naciones de la tierra recibirán la bendición que te prometí. El sustituto ofrecido en el lugar alto sobre un árbol, y la bendición del Edén se libera para las naciones. Y apenas estamos en Génesis 22. Eso es genial. Lo que me llama la atención, sin embargo, es que ¿cómo aíslas un tema sin que se mezcle demasiado con otros? Claro. Porque ahora estamos hablando de todo este asunto de la expiación sustitutiva. Sí. Estamos hablando de la expiación por sustitución. Sí, exacto, sí. Que está conectada con los árboles. Lo está, sí. Y está conectada con el pecado original de la narración que ocurre en un árbol, en un lugar alto. Sí. Pero la idea central es que todas estas cosas están conectadas con los árboles. Ya veo. Porque da la sensación de que los árboles representan cómo obtener sabiduría, pero ahora los árboles se están convirtiendo en ¿cómo regresamos? Necesitamos algún tipo de sacrificio. Tienes razón. Por eso hay dos árboles en el Edén. Bien. Uno es el árbol que representa el don de la vida eterna de Dios. El otro, que está justo al lado, representa la decisión que tienes que tomar y que determinará si puedes disfrutar del árbol o si tienes que ser exiliado. En ese sentido, los dos árboles son como las dos caras de una misma moneda. Claro. Tendré acceso al árbol de la vida si confío en Dios y no tomo la decisión que Él me dijo que no tomara. Entiendo. Bien. Así que en ese sentido, son un solo símbolo. Entonces está esa idea. La elección de la vida frente a la elección de... Sí. Pero entonces, lo que eso hace es simplemente preparar el terreno para decir que la humanidad ha tomado esta decisión y ahora necesitamos una solución. Correcto, sí. Que también está conectada con los árboles y los lugares altos. Sí, así es. La solución va a ocurrir en una escena que imita el lugar donde comenzó el problema. En un lugar alto, junto a un árbol. Claro. Por eso, la historia de Noé y la de Abraham comienzan y terminan en lugares altos con árboles. Lo que diferencia a cada generación posterior a Adán y Eva es que Adán y Eva partieron de un lugar de inocencia moral. Nadie después, la forma en que terminan en esos lugares altos es a causa del pecado. Por eso ofrecen sacrificios intercediendo para cubrir los pecados. Pero el pecado es un factor en la primera historia en el sentido de que toman la decisión equivocada. Pero quizás no... quiero asegurarme de que estoy entendiendo y sintonizando lo que percibes. Tú percibes una complicación. Veo varios enfoques diferentes. Uno es el árbol de la vida en sí. La idea de que la vida es un regalo de Dios, que estar conectado con Dios, su presencia y el salón de su trono conduce a la vida eterna. No es algo que nos ganemos, esas cosas. Claro, sí. Y luego llegas a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en la nueva creación, el árbol de la vida está allí. Sí, ya veo. Otro enfoque son los dos árboles del Edén. Tenemos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y cómo están conectados. Y cómo en realidad se trata de la forma en que vamos a obtener sabiduría y la elección entre confiar y escuchar la voz de Dios o hacer lo que es correcto a nuestros propios ojos. Y cómo esa elección fue una elección cósmica, pero también es una elección cotidiana. Y está conectada con la tradición de la sabiduría y es el camino estrecho frente al camino ancho. Y es como, ya sabes, podríamos rastrear el tema de esa manera. Y un tercer enfoque es cómo los árboles están conectados con el sacrificio. Cómo se construyen los altares y cómo los árboles en lugares altos se convierten en escenarios para un momento de sustitución. Sí, el lugar donde se cubren los pecados gracias al intercesor justo. No está desconectado de los árboles del conocimiento de lo bueno y lo malo, pero no necesitas empezar con esos árboles para llegar ahí. O sea, solo en la medida en que digas, oye, necesitamos que alguien se sacrifique en nuestro nombre. O necesitamos un sustituto por la elección que se hizo. Un representante, cierto. Sí, pero no veo el vínculo directo entre los dos árboles. Quiero decir,
puedes forzarlo un poco, Ujú. en el sentido de que no comer del árbol de lo bueno y lo malo es como un sacrificio, Ujú. porque lo quiero, pero no lo voy a tomar. Y luego está todo el esquema metafórico de que las personas son como los árboles, que sería como para hacer toda otra serie. Sí, cierto. Todas esas cosas están dando vueltas en mi cabeza y estoy tratando de... O sea, es una conversación muy interesante tener todo esto junto. Me gusta Sí, que... sí, tienes razón. Pero en realidad estás distinguiendo subtemas separados. Bueno, ¿qué tan directa ves tú la conexión entre el árbol de la vida, el de lo bueno y lo malo, y luego el árbol de la expiación? De acuerdo, déjame intentar esto. Solo pensando en voz alta. Ujú. Dios ofrece el regalo de su propia vida en el árbol de la vida. Mm. Es tuyo para que comas de él. Pero para disfrutarlo, vas a tener que pasar de largo y elegir no tomar de este otro árbol, que representa la elección de ignorar el mandato y la sabiduría de Dios y hacer lo que es sabio a tus propios ojos. Mm. Así que en ese sentido, los árboles están conectados en una relación de acción-consecuencia. Ok, bien. Si como de un árbol, el árbol de la vida se vuelve inaccesible para mí. Mm. Si pienso en la forma en que los autores bíblicos les encanta invertir los patrones, entonces la inversión de ese patrón será: tomar del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo puso en marcha una cadena de eventos terribles que condujeron al pecado y la muerte. Y entonces, si queremos restaurar el camino a la vida eterna, ese árbol, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo y el terrible dolor que desató en nuestro mundo, ese árbol tiene que ser revertido o deshecho. Mm. Y así, El árbol necesita ser revertido o deshecho. el árbol representa algo que debe ser deshecho. Necesitamos un humano que no solo no tome de ese árbol, sino que ahora cubra y se ocupe Del hecho de que tomamos del árbol. del desastre total del mal y el dolor humano que surgió de comer de ese árbol. Entiendo. Y creo que lo que sucede con estos dos árboles en la historia de Abraham es una forma de hacer eso. Él está tomando la leña que pone sobre Isaac y sobre la que lo acuesta. Esa leña, el altar que construye, es su prueba. Se enfrenta a un momento de decisión. Y al cortar ese árbol, esta leña representa si va a escuchar o no la voz de Dios y si... Así que, de esa manera, el árbol representa el árbol de la vida. Perdón. Eso representa el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. No voy a redefinir como bueno el ignorar a Dios y no sacrificar a mi hijo. No voy a hacer lo que él... No, voy a hacer lo que él me dice. Ok. Y entonces Así que está evitando el árbol. está evitando el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo al cortar el árbol. Solo estoy diciendo que hay dos árboles en la historia. La palabra etz, hay dos. Hay uno que él corta, pone sobre Isaac y construye como altar. Eso representa su decisión sobre lo bueno y lo malo. Y entonces, una vez que lo hace, una vez que toma la decisión correcta, mira y hay otro árbol que le provee vida a su hijo. Ya veo. Y una vez que ofrece eso como ofrenda, Dios dice: voy a liberar la bendición del Edén para todas las naciones. Así que Abraham, talando este árbol, cargándolo sobre Isaac, subiendo la montaña... ¿Se supone que debo entender que esto es su lucha con el árbol de lo bueno y lo malo? Correcto, sí. Es como si dijera, aquí estoy justo frente al árbol del bien y del mal. ¿Qué voy a hacer? Sí. Imagínalo como un humano ante el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y lo tala. Dios acaba de decirme que haga algo que no tiene ningún sentido. Claro, si yo tuviera que decidir por mí mismo, ignoraría eso. Ignoraría lo que Dios dijo. Porque... Quiero que mi hijo viva. Claro. Y Dios dijo que el hijo se convertirá en una gran nación. Si lo mato, Dios está siendo inconsistente. Y para conectar eso con el Edén, eso sería él diciendo, ¿sabes qué? Voy a comer del árbol. Eso mismo, sí. En cambio, tala el árbol, lo carga sobre Isaac, sube la montaña, lo cual es una imagen de no comer del árbol. Sí, manos fuera de ahí. Desmantela el árbol. Tal cual. Es una imagen buenísima. Lo es, sí. Sí. Así que tienes el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, todo desmantelado sobre la espalda de Isaac. Y llegan allí y él va a prenderle fuego. Y Dios le dice que se detenga. Él mira, hay otro árbol y tiene vida en él.
tiene la salvación para su hijo. La salvación para su hijo. La liberación de la muerte para su hijo, que se convierte en un sustituto narrativo del árbol de la vida en este momento. Entonces, cuando yo le hago un altar a Dios... perdón, yo no. Cuando los personajes de la Biblia, Noé lo hace y Abraham lo hace, construyen un altar en un lugar alto, están diciendo simbólicamente, manos fuera del árbol. Depende de a quién esté dedicado ese altar. Bueno, cuando Noé lo hizo... Sí, cuando Noé lo hizo, sí. Y cuando Abraham lo hizo, en esas dos historias que vimos antes de la prueba, construyeron un altar. Y en el caso de Noé, Dios huele el aroma, es agradable, hace la promesa. Y si piensas en la imagen narrativa, con los animales saliendo del arca, es como... ¿hay que matar a algunos animales? Estamos tratando de repoblar la tierra aquí. Como... ¿de verdad quieres matar a algunos de estos? Es contraintuitivo para un tipo que acaba de bajar del arca para repoblar la tierra. Seguro. Es una inferencia narrativa, pero es otro momento de... ¿Es eso lo bueno que hay que hacer? ¿Es eso algo bueno? De acuerdo, está bien. Dios me dijo que... Entonces, se supone que debo... Supongo que solo estoy tratando de unir todas las piezas. Sí. La construcción del altar por parte de Noé también es un manos fuera del árbol. Es un momento en el que un humano, un Adán, no hace lo que es correcto según su forma de ver las cosas. Así que la temática de este video trata de que necesitamos un humano que pueda mantener continuamente las manos fuera del árbol y también lidiar con el problema de raíz. Correcto, sí. Dos cosas. Ambas. No tomar del árbol y también deshacer el desastre total que ha causado el que otras personas hayan tomado del árbol. ¿Y el sacrificio? Sí, es el vehículo. Es esta idea de deshacer el desastre total. Exacto, sí. El manos fuera del árbol es la decisión de obedecer aunque no tenga sentido. Eso es. Bien dicho. Y así, en la narración de Noé, la inferencia es... sí, ¿por qué matar a las aves? Bueno, él está escuchando la voz de Dios y no está comiendo del árbol de lo bueno y lo malo. Y está haciendo un sacrificio. Pero no llega hasta el fondo, porque... primero aprendemos que estos sacrificios de animales deben hacerse perpetuamente. Claro, sí. Pero además, Noé come del árbol en la siguiente historia. Sí, correcto. De hecho, eso es lo... bebe de los árboles. Sí, eso es lo que pasa. Porque recuerda, los sacrificios representan un sustituto intachable que sube a la presencia celestial en mi nombre para estar ante Dios. Es mi representante en el espacio de Dios. Noé era justo e intachable. La palabra intachable es la misma que se usa para describir a los corderos como sin mancha. Así que Noé ofrece ese sustituto intachable. Pero luego sale del arca y él mismo no es intachable. Bueno, no va a ser él quien resuelva el problema del mal. Así que pasamos al siguiente y así sucesivamente. De acuerdo. Sí. Entonces, creo que todas estas ideas sí se pueden conectar. Genial. Sí, pero gracias. Tú... o sea... eso es lo que me encanta de estas conversaciones. Ahora lo tengo más claro que nunca. Estupendo. Que bien. Ese árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo representa, primero, un momento de elección para la obediencia. Sí. Pero luego, segundo, una vez que se ha tomado la decisión equivocada, quien quiera que venga después va a tener que tomar la decisión correcta y además lidiar con el desastre que se ha creado. Sí. Y de alguna manera, lidiar con el desastre es lidiar con el árbol. Correcto, sí. Y tú dijiste desmantelar el árbol o algo así. Pero es que sí, este árbol causó el problema. El problema es más grande que el árbol, pero el árbol ahora puede convertirse en un símbolo de este problema. Tal cual. El árbol, con la historia de Abraham y Noé, el árbol puede convertirse en un medio para continuar el fracaso, o puede convertirse en el medio para deshacer el fracaso de la humanidad. Y ambas posibilidades seguirán activándose en la Biblia hebrea, donde los lugares altos pueden ser donde está el templo y adoras a Dios, o lugares altos donde vas a adorar a otros dioses y crear aún más problemas. Y todo esto se va acumulando hasta llegar a la historia de Jesús, ofreciéndose a sí mismo en un acto amoroso de autosacrificio, en el lugar alto, en un árbol. Hacia allá es donde va este tren. Bien, vamos. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. Si estás disfrutando de esta serie sobre los árboles, nos encantaría saber de ti. Puedes dejar una reseña en iTunes o en cualquier aplicación de podcast que uses. También puedes compartir este podcast con tus amigos.
Durante el próximo episodio vamos a profundizar más en este tema de los árboles y hablaremos de los altares y sacrificios en el Antiguo Testamento. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que creamos, este podcast, los videos, los planes de lectura y nuestro sitio web, todo es gratuito gracias al generoso apoyo de miles de personas como tú. Así que muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Saludos, mi nombre es Jason Rebolledo González, soy de Cartagena, Colombia. Lo que me gusta de Proyecto Biblia es cómo nos enseña a comprender y a entender muy bien la Biblia a través de animaciones y podcasts, de forma literal y de forma contextual. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página proyectobiblia.com.